Dios les bendiga, amados hermanos. En este día estamos a través de este medio debido a la situación reciente en nuestro país, y no solamente en nuestro país, sino a nivel del mundo por el famoso coronavirus. Y vamos a seguir nuestra enseñanza de la primera carta de Juan, porque en este momento no nos estamos congregando y estamos tratando de acatar las medidas que está adoptando nuestro gobierno, y queremos seguir edificando su vida a través de esta enseñanza, a través de la enseñanza de la palabra de Dios, y por eso estamos en este momento a través de este medio. Y si usted recuerda, habíamos quedado en nuestra carta de primera de Juan en el capítulo 3 y habíamos abarcado los tres primeros versículos y habíamos hablado de nuestro gran privilegio de ser llamados hijos de Dios. Hoy nos corresponde estudiar, y vamos a estudiar desde el versículo 4 hasta el versículo 10. Me gustaría que usted que escuche este video tomara su Biblia y la abriera en esta carta, en esta epístola del apóstol Juan a la iglesia, la primera epístola del apóstol Juan a la iglesia, y vamos a leer desde el versículo 4 en adelante. Vamos a leerlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y dice de la siguiente manera: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. No puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Oremos para presentar esta palabra. Padre, te damos gracias en este momento por esta palabra que tú nos permites leer en este día. Es nuestra oración a ti, Señor, que tú nos guíes, que tú nos dirijas en este estudio, y que tú abras nuestro entendimiento para comprender tu palabra, para comprender tu verdad, y que nos ayudes, Señor, a vivir con ella, Padre, a vivir por ella, a obedecerla. Es nuestra oración, Padre. Guárdanos siempre para, Señor, entenderla, para no llegar a conclusiones, Dios, que no debemos llegar, sino que tú seas, a través de tu Espíritu, iluminándonos y guiándonos en este estudio de la palabra. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, en esta enseñanza hoy vamos a tratar tres puntos importantes. El primer punto sería: ¿qué es el pecado? El segundo punto sería la obra de Jesucristo en relación al pecado. Y el tercer punto sería resultado de la obra de Jesucristo en una persona. Pero antes de empezar a desarrollar estos tres puntos, quiero recordarle el contexto histórico de la carta de Primera de Juan. Recuerde que había maestros que se estaban levantando, proclamando herejías y enseñanzas falsas acerca del cristianismo, acerca de nuestro Señor Jesucristo. Este grupo llamado gnósticos tenía una idea de que el ser humano estaba dividido en dos, y que había una parte en el ser humano, la cual le llamaban la parte espiritual, que esa parte era completamente buena, y también el hombre tenía una parte material que era completamente mala. En esta idea ellos llegaron a un extremo de llegar a pensar que lo que se hacía en el cuerpo no importaba, que no afectaba en ninguna manera lo que era tu espíritu. Si tú pecabas en tu cuerpo, no importaba, porque tu espíritu seguía siendo bueno. Llegaron a ese extremo, aunque otros también llegaron al extremo de llegar a practicar prácticas rigurosas, valga la redundancia, sobre su cuerpo, absteniéndose de muchas cosas, como el mismo Pablo lo dice: no toques, no gustes, no manejes, todo esto en conformidad de mandamientos de hombres. Bueno, pero lo que queremos decir en este punto
es que Juan está tratando con un grupo de personas que dice que el pecado que cometan no importa, porque el espíritu sigue siendo bueno. Y en esto él está empezando a desarrollar este punto. Y él está hablando en todo el capítulo 3 acerca de los hijos de Dios y de cómo un hijo de Dios debe conducirse y lo que evidencia una persona que ha sido nacida de nuevo. Entonces, seguimos con el primer punto, pues. ¿Qué es el pecado? Bueno, aquí el apóstol Juan nos da una definición de pecado. Y él dice que el pecado en el versículo 4 es infracción de la ley. El versículo 4 entero dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ahora, antes dijimos que debemos tomar el contexto histórico para saber de qué está hablando Juan. Ahora, también es importante estudiar algunos términos que Juan, disculpe, utiliza en este texto. Por ejemplo, quería señalar en el versículo 4 la palabra comete. En el versículo 7, estamos leyendo la Reina Valera de 1960, la palabra hace. En el versículo 8, la palabra practica. En el versículo 9 también la palabra practica. Y en el versículo 10 también la palabra hace. ¿Por qué señalo estas palabras? Porque estas palabras traducidas en esta versión vienen de un solo término. Y el término literalmente significa hacer o practicar. En el caso de la Biblia de las Américas, todas estas palabras que acabo de señalar las traduce como practicar o práctica. Lo que quiero decir con esto es que Juan no se está refiriendo a un acto de pecado que pueda cometer alguien, sino a la práctica del pecado y a una vida de pecado, una continua vida de pecado, un hábito continuo de pecar. A eso es lo que se está refiriendo Juan en este contexto, no al hecho de que yo peque una vez o cometa un acto de pecado, porque sabemos que todos nosotros como humanos en un momento dado pecamos, no somos perfectos, pero no lo hacemos, no es nuestra voluntad de hacerlo, sino nuestra voluntad es no pecar, pero como humanos que no hemos sido glorificados todavía, pecamos en algunas ocasiones, pero no es nuestro estilo de vida y no es nuestro hábito pecar. Entonces la palabra hace, comete y practica en la Biblia de las Américas se traduce siempre por el término practicar. Eso es importante saberlo para llegar a una comprensión, una correcta interpretación de este texto bíblico. Ahora también, en el versículo 6 dice, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Otra vez en el original, este verbo está en el tiempo presente, lo cual indica lo mismo, que no es una acción de un pecado o el acto de un pecado, sino a la práctica continua del pecado, o sea, la vida en el pecado, el hábito de pecar. Eso es lo que está hablando Juan en este texto. Y debido al contexto histórico de lo que está pasando, a los verbos y el tiempo de los verbos y a los términos que utiliza Juan, podemos concluir que Juan no se está refiriendo a pecar, porque él anteriormente en el capítulo 1 ha dicho que aquel que dice que no tiene pecado es mentiroso, y que aquel que dice que no peca es mentiroso. Entonces llegamos a la correcta interpretación de que Juan se está refiriendo a una vida de pecado, una vida, la práctica del pecado, un hábito continuo de pecar, y era lo que estaban haciendo estos maestros gnósticos y lo que estaban enseñando. Ahora también dijimos, ¿qué es el pecado? Entonces Juan dice, el pecado es infracción de la ley. Ahora otra vez aquí la traducción no le hace justicia a lo que Juan quiso decir. Juan no quiso decir que el pecado es una simple infracción. Ejemplo, nosotros en nuestro país tenemos leyes de tránsito y hay señalizaciones en las calles que nos dicen no tome por aquí, no doble hacia la derecha, no gire hacia la izquierda. En algún momento nosotros que conducimos podemos infringir esa ley de una manera
no voluntaria, no yendo en contra de esa ley, sino que podemos cometer algún error, que cometer al infringir así la ley. Ahora, algo distinto sería que usted violara esa misma ley, habiendo quizás un letrero que dice no gire a la izquierda, y usted gira a la izquierda porque usted no quiere hacer caso de esa ley. Bueno, precisamente eso es lo que quiere decir Juan cuando dice el pecado es infracción de la ley. El que practica el pecado infringe también la ley. Lo que quiso decir Juan es que en el término griego la palabra anomia significa rebelión o rechazo de la ley. Lo que quiso decir Juan es que el que practica el pecado rechaza la ley, se rebela contra la ley de Dios, lo hace voluntariamente, estableciendo su propia voluntad en vez de hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que está queriendo decir Juan en este texto. El que practica el pecado practica también la rebelión contra la ley de Dios. Entonces eso es muy importante entenderlo, porque como dijimos anteriormente, no es el hecho de cometer un solo pecado o de repente que usted y yo no pequemos, sino que nosotros pecamos eventualmente, pero no es nuestro estilo de vida. Pero la persona que practica el pecado es una persona que se rebela contra la ley de Dios, que se rebela, que va en contra, que rechaza la ley de Dios. El otro punto que queríamos ver es que el pecado está relacionado con el diablo. Si leemos el versículo 8, dice de la siguiente manera: el pecado, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Ahora, esto es algo bastante fuerte, que si nosotros le decimos a cualquiera persona, tú eres hijo del diablo, es claro que se va a enojar con nosotros y se va a ofender. Pero Juan lo está diciendo aquí: el que practica el pecado es del diablo. ¿Por qué? Porque él dice, el diablo peca desde el principio. ¿Y qué ha hecho el diablo desde el principio? Rebelarse en contra de Dios, rebelarse en contra de la autoridad de Dios. Y eso es lo que venimos diciendo. El pecado, la práctica del pecado es rebelión en contra de la autoridad de Dios. Algo que nosotros los hombres siempre queremos hacer. Incluso en el jardín del Edén, Satanás promovió la desobediencia a Dios en Eva. Le dijo, no, Dios sabe que si ustedes comen de ese fruto, no morirán, sino que van a ser igual a Él. Entonces lo primero que desde el principio el diablo peca, y es lo que hace que el hombre, es el que promueve que el hombre peque contra Dios. Entonces el pecado tiene relación con el diablo, y el que practica el pecado, Juan simplemente le dice, no es de Dios, sino que es del diablo. También en Juan, quería leerle Juan capítulo 8, verso 42. Juan 8, versículo 42. El mismo autor dice de la siguiente manera: Jesús entonces le dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido, y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Si vemos este texto que acabamos de leer también, Juan está diciendo a los fariseos, o Jesucristo, mejor dicho, le está diciendo a los fariseos, y Juan lo está registrando, que ellos son hijos del diablo, porque las obras del diablo querían hacer y era matar a Jesucristo. Entonces, hay una relación entre el pecado y Satanás. Y Juan lo dice claramente, el que practica el pecado es del diablo, no es de Dios, es del diablo. Es algo que tenemos que tener en cuenta nosotros en este tiempo, porque hay muchas personas que quizás piensen en su conciencia, en su vida, que son hijos de Dios, pero llevan una vida de
práctica del pecado, lo cual la Biblia dice que no es así, que no son hijos de Dios. Son criaturas creados por Dios, hechos por Dios, pero para ser hijos de Dios, lo que identifica a un hijo de Dios no es la práctica del pecado, sino la práctica de la justicia, como veremos un poquito más adelante. Entonces, el pecado tiene relación ¿con quién? Con Satanás. Ahora, dentro de qué es el pecado, Juan también relaciona el pecado con injusticia, o lo pone como sinónimos. ¿Qué quiere decir eso? Que para Juan el pecado no solamente él lo pone en paralelo con lo que es hacer injusticia. ¿Y qué es hacer injusticia? Bueno, hacer injusticia es no practicar la justicia. Pero tenemos que saber qué es justicia según Dios. Y yo quisiera leerle la definición de justicia. Según el diccionario Vine, dice todo aquello que es recto y justo en sí mismo. Todo lo que es conforme a la voluntad revelada de Dios. Todo aquello que ha sido señalado por Dios para que sea reconocido y obedecido por el hombre. Entonces, eso es justicia. Por eso que Juan pone pecado e injusticia en paralelo, porque si yo no cumplo la justicia de Dios, yo soy injusto. ¿Y qué estoy haciendo cuando no cumplo la justicia de Dios? Estoy desobedeciendo y no estoy reconociendo lo que Dios ha señalado en su ley para que yo lo guarde o para que yo lo haga. Lo estoy desobedeciendo, estoy siendo rebelde. Por eso vimos al principio que el pecado es rebelión contra Dios. Entonces, para Juan, el pecado guarda relación con Satanás porque él es un rebelde y guarda relación también con la injusticia porque injusticia es hacer lo contrario a lo que es justo delante de Dios. Es hacer lo contrario a lo que Dios ha señalado para que nosotros lo guardemos y para que nosotros lo obedezcamos. Entonces, con este punto concluimos qué es el pecado. El pecado, entonces dijimos, para retomar, es infracción de la ley, pero más que infracción es rebelión, es rechazo de la ley de Dios. Es establecer mi voluntad propia en vez de hacer la voluntad de Dios. El pecado guarda relación con el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y aquel que practica el pecado se identifica no con Dios, sino con Satanás. También vemos que el pecado es sinónimo para Juan de injusticia, porque la justicia es hacer lo que a Dios le agrada, es guardar sus mandamientos, es hacer todo aquello que Dios ha señalado para que el hombre lo guarde, para que el hombre lo obedezca. Y si yo no hago esto, estoy siendo injusto. Ahora, nuestro segundo punto era la obra. Antes de nuestro segundo punto, yo puse aquí una nota muy importante. La Biblia dice en 1 Corintios, versículo 6, capítulo 9, que ningún injusto, que los injustos no heredarán el reino de Dios. ¿Y cuáles son los injustos? Son los que practican el pecado. Vamos a nuestro segundo punto, que era la obra de Jesucristo en relación al pecado. ¿Y qué dice nuestro texto acerca de esto? Bueno, en el versículo 5 dice de la siguiente manera: y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. En el versículo 8 dice de la siguiente manera, en la parte B: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y vimos que el pecado guarda relación con el diablo. Y para eso apareció, dice la Biblia, el Hijo de Dios. Para eso apareció Jesucristo, para quitar nuestro pecado. El mismo Juan el Bautista, no Juan el que escribe esta carta, Juan el Bautista habló de Jesucristo y diciendo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, para eso apareció el Señor Jesucristo. La obra de Jesucristo fue quitar nuestros pecados. Ahora tenemos que ver que Dios o Jesucristo vino a quitar nuestros pecados, y esto sucede, podemos decir que sucede en tres etapas. Dios nos libra de la culpa del pecado, Dios nos libra de la esclavitud del pecado, y en un futuro glorioso, cuando Él venga y se manifieste, Él nos librará de la presencia del pecado. Vamos a leer algunos textos acerca de que Dios nos libra de la culpabilidad del pecado.
Y esto, ser librado de la culpabilidad del pecado, es lo mismo que ser justificado. Ser justificado es pasar de un estado de condenación, un estado de culpabilidad, a un estado de inocencia, a un estado de favor de Dios, que el favor de Dios está hacia nosotros. Por ejemplo, en Efesios capítulo 1, verso 7 dice de la siguiente manera: en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿El perdón de qué? El perdón de pecados. En Colosenses 2:13 dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Le leo otro texto. Romanos capítulo 3, verso 24 al 26 dice de la siguiente manera: siendo justificados. ¿Siendo qué? Justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe. A través de la fe en el sacrificio de Jesucristo, nosotros somos constituidos justos. O sea, ya no somos culpables del pecado que habíamos cometido. En primera de Juan, capítulo 2, verso 2 también dice de la siguiente manera: Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por nuestros pecados, sino también por los de todo el mundo, o del mundo entero. ¿Qué es propiciación? Bueno, propiciación es satisfacer la justicia de Dios mediante un sacrificio. La justicia de Dios había sido quebrantada por nosotros los hombres, y Dios en su justicia tenía que castigar al hombre, tenía que condenar el pecado. Él mismo dice en su palabra: el alma que pecare, esa morirá. Y también Él dice en su palabra: no tomaré por inocente al culpable. Dios es un Dios justo, pero también Dios es un Dios de amor, y por esa razón Él envió a su propio Hijo Jesucristo y para castigar el pecado de la humanidad, para castigar el pecado del hombre, en su Hijo Jesucristo. En primera a los Corintios, segunda a los Corintios, capítulo 5, dice de la siguiente manera: versículo 21, dice de la siguiente manera: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y esto es maravilloso, porque no porque nuestro Señor haya sufrido, sino porque a través de su sufrimiento nosotros somos librados de la culpabilidad del pecado. El pecado fue castigado, como dice en Isaías 53, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Nosotros somos libres de la culpabilidad del pecado. La palabra dice en Romanos capítulo 8 que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, lo cual significa que nosotros hemos sido libertados, y de esa manera, de esta primera etapa, Dios quita nuestro pecado, quitando la culpabilidad de nuestro pecado, no haciéndolo de una manera injusta, sino castigando el pecado en su propio Hijo. O sea que el pecado no quedó sin ser castigado, sino que fue castigado en Jesucristo. Ahora, la segunda manera que Dios quita nuestro pecado es librándonos de la esclavitud del pecado, y esto lo llamamos nosotros redención, siendo redimidos, redención significa ser comprado por precio, ser comprado del mercado de esclavitud. Nosotros fuimos comprados a través del sacrificio, a través de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Fuimos rescatados de nuestra esclavitud, fuimos sacados de la esclavitud del pecado, y la Biblia lo dice en Romanos capítulo 6 de la siguiente manera, versículo 1 en adelante: ¿qué pues diremos? ¿Continuaremos pecando para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para la muerte,
a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. El verso 17 dice de la siguiente manera: pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, os hiciste obedientes de corazón a aquella forma de enseñanza a la que fuisteis entregado. Y habiendo sido libertados del pecado, os habéis hecho siervos de la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres en cuanto a la justicia. Pero habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Si vemos este texto, nos dice claramente que aquellos que han creído en Jesucristo han sido identificados con Jesucristo, unidos a Jesucristo de tal manera que cuando Cristo murió, nosotros también morimos con Él. Cuando Cristo fue crucificado, nosotros también fuimos crucificados con Él. Cuando Cristo fue sepultado, nosotros también fuimos sepultados con Él. Y cuando Cristo resucitó, nosotros también resucitamos con Él para una nueva vida. Y ya no somos esclavos más del pecado, sino siervos de la justicia. Hay una ilustración que me gusta, que dice que hay un hombre en un reino de un rey malo, y este hombre está preso en ese reino, y él quiere salir de este reino, pero hay una sola manera de salir de este reino, y es muriendo. Hay otro reino donde el rey es justo, bueno, un rey como nuestro Señor Jesucristo. Entonces este rey le dice: yo te puedo liberar de ese reino, pero tú tienes que morir. Cuando tú mueras, tú puedes salir de ese reino. Y es prácticamente lo que hace nuestro Señor Jesucristo con nosotros, o lo que pasa cuando nosotros creemos en el Señor Jesucristo. Somos unidos a Él. Somos unidos a nuestro Señor Jesucristo de tal manera que, como lo dije anteriormente, cuando Cristo fue crucificado en la cruz, nosotros fuimos crucificados en la cruz. Cuando Cristo murió, nosotros morimos con Él. Cuando Cristo fue sepultado, nosotros fuimos sepultados con Él. Y cuando Cristo resucitó, nosotros fuimos resucitados con Él para una nueva vida. Entonces, de esa manera, de esta segunda etapa, podemos decir que somos no solamente libres de la culpabilidad, que es justificación, de la culpabilidad del pecado, sino que también somos libres de la esclavitud del pecado. Ahora, la tercera fase sería la siguiente: somos libres de la presencia del pecado. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque nosotros hayamos sido libres de la culpabilidad del pecado, y aunque nosotros somos libres de la esclavitud del pecado, todavía estamos en esta naturaleza. Y debido a eso es que muchos de nosotros todavía pecamos. Pecamos, mejor dicho, todos nosotros pecamos porque todavía estamos en este cuerpo, en esta naturaleza que la Biblia dice que es corrupta, que está corrompida. Entonces, en un futuro glorioso, como dice la Biblia, cuando Cristo se manifieste, nosotros seremos manifestados con Él en gloria. Y el mismo Juan, en este capítulo 3, él dice que cuando Cristo se manifieste, nosotros seremos manifestados con Él y seremos semejantes a Él. Y me gustaría leer, para tocar este punto de que vamos a ser libres de la corrupción o de la presencia del pecado en nuestras vidas. Me gustaría leer capítulo 15 de la primera carta a los Corintios, versos 53 al 54. Dice de la siguiente manera: porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Es necesario. Y esto mortal se vista de inmortalidad. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. De esta manera, amados hermanos, es que
Cristo, a través de la obra de Cristo, a través de su sacrificio en la cruz, Él quita nuestro pecado. Él quita nuestro pecado, quitando la culpabilidad. Ya no somos culpables. La Biblia dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Él también quita o nos saca de la esclavitud del pecado, nos compró a precio de sangre, nos sacó de esa esclavitud, como dice su palabra, nos sacó del reino de las tinieblas y nos trajo al reino de su luz. Somos sacados de ese reino de tinieblas, somos rescatados, ya no somos esclavos del pecado, ahora somos siervos de la justicia. Y en un futuro glorioso que esperamos, como dice la Biblia, tenemos esta esperanza. Vendrá Jesucristo y seremos totalmente libertados. La misma creación dice que gime en Romanos capítulo 8 por este día glorioso donde Jesucristo se manifieste y nosotros seremos transformados, y esto corruptible, dice la Biblia, se transformará en incorruptible. Esto mortal se transformará en inmortalidad. Es un día glorioso que todos nosotros esperamos. Y con esto terminamos nuestro tercer punto. Ya hemos visto qué es el pecado y hablamos también de la obra de Jesucristo en cuanto al pecado. ¿Qué vino a hacer Jesucristo? Lo leímos en el versículo 5. Él vino a quitar nuestros pecados. Él vino a deshacer las obras del diablo. Y está hablando de ese diablo que promueve el pecado en nuestras vidas. Aunque sabemos que nosotros pecamos, que el hombre peca porque es rebelde contra Dios. Ahora, el último punto es el resultado de esa obra maravillosa, o qué se debe ver en una persona que ha venido en fe a Jesucristo y ha reconocido al Señor y ha creído en el sacrificio de la cruz. Y como ha creído en Jesucristo, ha sido unido con Él y ha nacido y ha muerto con Él y ha sido resucitado con Él, ¿qué se debe ver en esa persona? Bueno, la Biblia nos dice en 1 de Juan capítulo 3, verso 6, vamos a leer del verso 6 en adelante, dice, en el que permanece en Él no peca. El primer resultado de una persona que ha creído en Jesucristo es que su vida es transformada, su vida es cambiada, Él nace de nuevo. En el versículo 9 dice, no puede pecar porque es nacido de Dios. La simiente de Dios permanece en Él, la simiente de Dios está en Él. Entonces, una persona que ha nacido de nuevo se caracteriza, una persona que ha creído en Cristo, se caracteriza por llevar una vida no en la práctica del pecado, sino como dice en el versículo 7, en la práctica de la justicia. Dice, hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia o el que practica la justicia es justo como Él es justo. Entonces, cuando una persona cree en Jesucristo y nace de nuevo, esa persona tiene como evidencia una vida de justicia, una vida de santidad, una vida de obediencia, una vida que obedece a Dios, una vida que refleja esa santidad, que refleja ese carácter de nuestro Señor Jesucristo, imita a su Señor Jesucristo. De otra manera, el mismo apóstol Juan dice en el versículo 6 y 9 que el que es nacido, el que es de Dios, no practica el pecado, no practica el pecado, sino que practica la justicia. Y por último, en el versículo 10, él va a empezar a desarrollar un tema, el tema del amor a los hermanos, porque otra evidencia de una persona que ha nacido de nuevo es el amor por sus hermanos, el amor por su prójimo, el amor por sus semejantes. Eso es lo que identifica un hijo de Dios. Entonces tenemos varios puntos aquí. El que ha creído en Jesucristo permanece en Él. Y como permanece en Él, no practica el pecado, sino que practica la justicia. Es un imitador de Jesucristo. El mismo Juan en el capítulo 2 dice que el que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Entonces, uno imita a aquel que ha nacido de Dios, ha nacido y ha creído en Jesucristo, imita a su Señor, se parece a su Señor. Y por último, esa persona ama a los que han sido engendrados también por Dios, a sus hermanos,
a su prójimo también. Incluso la Biblia nos enseña que nosotros debemos amar a nuestros enemigos. Entonces esa es una evidencia, el resultado de la obra de Jesucristo en una persona, en una vida. A modo de conclusión, le voy a leer lo que escribí aquí. El Hijo de Dios apareció para quitar nuestros pecados, no solamente para perdonarnos, sino también para darnos una nueva vida en Él, libres de la esclavitud del pecado, y un día Él se manifestará y seremos libres de la presencia del pecado. Así que vivamos en obediencia y amando la ley y los mandamientos de nuestro Señor, porque para eso fuimos creados. Recordemos que lo que nos identifica como hijos de Dios es nuestra vida de justicia, nuestra vida de obediencia, nuestra vida en santidad. Eso es lo que identifica, y lo que viene desarrollando el apóstol Juan a lo largo de su epístola son evidencias sobre aquellos que son verdaderos creyentes y que son verdaderamente salvos por Dios, que tienen verdaderamente vida eterna. Se tiene que ver algo, y eso lo describe el apóstol Juan. Y aquí acabamos de ver algunos puntos, y el punto importante es que el que es nacido de Dios vive en justicia, practica la justicia y no practica el pecado. Así que, mi amado hermano, sigamos adelante creyéndole al Señor, haciendo su voluntad y orando cada día para que podamos ser más como Él. Que el Señor les bendiga. Hasta aquí llega esta enseñanza este día. En nombre de Jesús, amén.